Hablar de esta ola de violencia con armas en Estados Unidos, saludo con mucho gusto a Eugenio Wiggins, quien es director de investigación para la prevención de la violencia con armas de fuego en el Center for American Progress. Muy buenas tardes, bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Pues la masacre del desfile del 4 de julio cerca de Chicago muestra nuevamente que ningún lugar está a salvo del contagio de asesinatos en masa en Estados Unidos. ¿Qué hace posible que esto siga ocurriendo? Hablábamos también que el mismo día de hoy, este martes, ocurrió otro tiroteo. Bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos, la producción de armas que se vive en Estados Unidos se triplicó desde el año 2000 al 2020. En tan solo 20 años se triplicó la producción de armas. Con la pandemia del COVID también hubo un récord de compra de armas en este país. Es decir, hay un volumen importante de armas circulando en el país. Pero combinado a eso, también las leyes son bastante permisivas y bastante laxas, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que hace que cualquier persona, inclusive aquellos que representan un riesgo para sí mismos o un riesgo para la comunidad, puedan adquirir un arma de fuego prácticamente sin que se les haga ningún tipo de pregunta o revisión. Y aquí es importante destacar que los tiroteos masivos son quizá los incidentes más mediáticos, no representan más que cerca del 2% de las muertes asociadas con armas que se viven en ese país. Principalmente hablamos de suicidios y homicidios en varios contextos, incluyendo el contexto de violencia doméstica. También Estados Unidos presenta un serio problema con relación al tiroteo, a los tiroteos y a la violencia asociada con armas. Sin duda. Ahora, Eugenio, el penúltimo tiroteo masivo en Estados Unidos hizo del 4 de julio que pasara de un festejo a un funeral. En este punto, ¿qué se tiene que hacer para evitar que las escenas de alegría se transformen de un instante a otro en escenas de pánico y muerte? Bueno, primero que nada se necesita regular y prohibir la comercialización de estas armas de asalto que son utilizadas por los ejércitos en épocas de guerra, ¿no? Son armas diseñadas para matar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Estas armas, hay que recordar que se permitió la comercialización de estas armas a partir del 2004 y esto ha tenido repercusiones importantes en los tiroteos masivos de ese país, en los ataques contra policías en ese país. No hay que olvidar que también en Filadelfia lamentablemente perdieron la vida 2 policías y también inclusive en el tráfico internacional, ¿no? Entonces, un primer paso es regular y prohibir este tipo de armas, las denominadas armas de asalto. También se tiene que prohibir los cargadores que permitan múltiples balas. Hay varias leyes que ya se han sugerido para reducir la capacidad que tienen estos cargadores para 10 balas o menos. En Estados Unidos hoy en día hay cargadores que pueden aguantar hasta 50 o 100 balas. Es decir, esto facilita que se lleven a cabo este tipo de incidentes, de este tipo de masacres. Otra cosa es que mientras que en muchos lugares tú tienes que pasar una revisión de antecedentes para adquirir un arma de fuego, en las transacciones privadas no es requisito. Esto quiere decir que en la mayoría de los estados, cualquier persona, inclusive una persona que tiene vínculos terroristas, una persona con antecedentes de violencia doméstica, puede adquirir un arma de fuego sin que se le haga ningún tipo de pregunta. Tiene que pasarse leyes para reducir estos huecos en la ley. ¿Y de qué tamaño, qué magnitud tiene la industria de las armas en Estados Unidos para entender de alguna manera por qué ese poder permite inclusive que hoy en día se sigan muriendo tantas personas, se sigan asesinando tantas personas, pese a que se sabe que se necesita regular y pese a que en el actual gobierno de Joe Biden se tiene la voluntad política de hacerlo, pero no se puede? ¿Qué lo impide? Bueno, claro que sí, desde luego es una industria con mucho poder económico, pero también es una industria con mucho poder político. A través del cabildeo, por ejemplo, de la Asociación Nacional del Rifle, a pesar de que la mayoría de la gente en Estados Unidos está a favor de mayor control, está a favor de mayor regulaciones, como la prohibición de armas de asalto, como la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, estas leyes no pasan porque la polarización que se vive en Estados Unidos está en el Congreso, principalmente en el Senado, y eso se debe al fuerte poder y cabildeo político que tiene la Asociación Nacional del Rifle, quien apoya mediante dinero a campañas políticas o apoya a los candidatos opositores si un político no apoya las regulaciones que son sugeridas o apoyadas por la Asociación Nacional del Rifle. Es decir, si hay un fuerte poder político, influencia política por parte de estas organizaciones.
Lo que vimos, eso sí, hace un par de semanas, es que tras el tiroteo de Uvalde, la presión social sí llegó a abrir un poco el camino y pasar esta bipolaridad en el Senado, y se pasaron medidas modestas. La palabra la digo con mucho cuidado porque son medidas modestas que van hacia la dirección correcta, pero que tienen que ser complementadas con medidas muchísimo más fuertes. Ya hablábamos de regular y ahora nombras bien medidas modestas y que además han sido impulsadas de alguna manera y en gran parte más bien por la presión social. Pero ¿qué está pasando dentro del gobierno de Biden? ¿Está atado de manos y por qué? Para que entendamos por qué, pese a que tiene la voluntad, no puede actuar como se quisiera. Bueno, algo que es súper importante mencionar es que las leyes en torno a las armas de fuego en Estados Unidos, sí es verdad que el gobierno federal tiene injerencia y puede, por ejemplo, poner pisos. Los estados tienen mucho que decir al respecto. Y ahí hay una serie de combinaciones en diferentes leyes estatales, ¿no? Hay estados como Alabama, como Texas, que tienen leyes muy permisivas, y estados como Massachusetts y Rhode Island que tienen medidas muchísimo más fuertes. Y tan es así que también se ven los resultados. Esos estados con leyes más fuertes tienen tasas de violencia muchísimo más bajas que estados como Alabama, como Texas, como Mississippi, donde las leyes son bastante permisivas y que como resultado son muchos estados con mayor tasas de violencia. Es decir, Biden puede hacer sí ciertas cosas, pero depende mucho también de los estados, y no hay que olvidar que Biden también depende mucho del Congreso, particularmente del Senado, donde también hay 50 republicanos y 50 demócratas, y últimamente también la Suprema Corte de Justicia inclusive ya también dio una voz política con una última interpretación que se le dio a la segunda enmienda hace un par de semanas también. Es decir, sí, Biden puede hacer algo al respecto, pero también los estados y los otros poderes, el legislativo y el judicial, también tienen mucho que hacer, qué pueden hacer, y ahí es donde también se ven muchas trabas para que avancen las leyes que la mayoría de los estadounidenses apoya y exige. Bueno, justamente el Poder Judicial, hablas bien, la Corte Suprema de Estados Unidos está frenando muchas ideas progresistas y sobre todo ideas o propuestas sociales como esta, la del uso de armas de fuego en Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los principales afectados de esta guerra de balas, por llamarlo de alguna manera, que se libra al interior de Estados Unidos? Bueno, mira, si uno ve, es que los grupos varían. Si uno ve, por ejemplo, el tema del suicidio, el principal grupo afectado son los exmilitares, los hombres mayores de 50 años. Si tú ves el tema de los homicidios, claramente son los jóvenes afroamericanos, hombres, los que principalmente se ven afectados por esta crisis. Si tú estás hablando de violencia doméstica, obviamente son las mujeres las que principalmente sufren cuando una persona con antecedentes de violencia doméstica tiene un fácil acceso a las armas de fuego. Lamentablemente, si uno habla de tiroteos masivos, son bastante aleatorios, ¿no? Se ven en los cines, se ven en las escuelas, se ven ahora en los desfiles, pero se han visto en iglesias, en centros comerciales, ¿no? Ahí me parece que en los tiroteos masivos sí hay una mayor aleatoriedad, pero que Estados Unidos tiene tantos problemas relacionados a las armas de fuego que sí se ven afectados muchos grupos. Inclusive me atrevería a decir que todos en Estados Unidos de alguna manera se ven afectados por la violencia con armas que se sufre en ese país. Bien, Eugenio, nada más para finalizar que nos digas cuál es el tipo de reparación de daño que se les da a los familiares de las víctimas de tiroteos en Estados Unidos. Bueno, eso es algo que se está luchando hoy en día mucho, se está abogando para que, por ejemplo, las personas que quieran comprar un arma también adquieran un seguro por si así como una persona obtiene un automóvil, cualquier persona que quiera adquirir un arma de fuego tenga que comprar un seguro para que si esa arma es usada o se le da un mal uso, ¿sí? Pueda ese seguro cubrir las reparaciones a esas víctimas. Es todo un tema que se está hoy en día estudiando en Estados Unidos, que se habla de reparación no solo de los daños físicos, sino también reparación de los daños emocionales y psicológicos que sufren muchas comunidades en Estados Unidos. Pues ahí está tu análisis, Eugenio. Regular como principal
arma para combatir el uso de armas de fuego en Estados Unidos. Por otra parte, el impacto que ha tenido tan grande en los tres poderes de gobierno, la presión social que se hace al interior por parte de los ciudadanos en Estados Unidos y finalmente este mensaje que das bien de que el poder de la industria de armas en Estados Unidos es tan grande porque no solamente tiene gran poder económico, sino además gran poder político en la nación norteamericana. Muchísimas gracias, Eugenio Wiggins, director de investigación para la prevención de la violencia con armas de fuego en el Center for American Progress. Gracias, muy buena tarde.